corazones, el video de hoy está siendo patrocinado por Dossier, que nos mandaron dos nuevas fragancias que son perfectas para este mes del amor y la amistad, perfectos para regalos para caballeros y para damas. Esta vez me mandaron el Floral Jasmine, que está inspirado en un perfume de esos carísimos de Tom Ford. Este tiene un aroma floral, como saben, yo soy de florecitas, que es lo que me encanta, es sutilmente delicioso. Este de Floral Jasmine, inspirado en Tom Ford, y volví a pedir lo que es el Woody Raspberry, porque este lo di de regalo para Navidad, pero yo me había enamorado de él. Este tiene un aroma muy elegante. Yo diría, tal vez como para gente un poquito mayor, como de mi edad, le iría perfecto. Este me gusta más que sea como juvenil, le iría perfecto como para las chamaquitas jovencitas. Así que perfecto para eso, pero para cualquiera sería también genial. Recuerden que Dossier te da fragancias a precios accesibles inspirados en perfumes de alta gama, y en cada paquetito te viene su tarjetita que viene de dónde está inspirado el perfume, su concentración y además cómo trabaja y los ingredientes utilizados en cada uno de ellos. Para mí, como pueden ver aquí, es el Floral Jasmine inspirado en Tom Ford de Jasmine Rouge, y este de Paco Rabanne inspirado el de Woody Raspberry. Maravilloso. Así que, corazones, en la descripción tienen el enlace a Dossier para que tengan un descuento y vayan a su página a encontrar muchas más fragancias. Así que, corazones, espero les guste y disfruten el video. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Servicio de Citas Murmullo. Soy Johnny, gusto en atenderte. Por favor, toma asiento. A ver, platícame, ¿a qué vienes el día de hoy? ¿Vienes a encontrar el amor de tu vida? Tal vez alguna amistad pasajera, o solamente estás buscando conocer nueva gente. Estás buscando el paquete de encontrar al amor de tu vida. Maravilloso, maravilloso. Entonces, es tu primera vez con nosotros, ¿verdad? Ah, de verdad, estabas en nuestra primera sucursal. Sí, esa sucursal la teníamos por allá hace 7 años. Sí, desafortunadamente esa ya la cerramos porque nos reestructuramos y ahora ya tenemos un manejo de sistema totalmente hecho por inteligencia artificial que nos va a ayudar a encontrar tu pareja perfecta, pero en tu caso al amor de tu vida sin muchas dificultades. Muy bien, vamos a ver. Entonces, ¿cómo es tu primera vez, corazón? Bueno, en nuestro nuevo sistema sí necesitamos empezar con conocerte, más que nada que nuestro algoritmo te conozca, que sepa quién eres, y así podemos encontrarte la compatibilidad perfecta. Ok, veamos. Nuestros cuestionarios cuentan con 5 categorías que nos van a ayudar a conocerte y de ahí poder encontrar compatibilidad. Vamos a iniciar por lo básico, que es tu nombre, por favor, y tu fecha de nacimiento. Ok, en cuanto a tu pareja, a lo que estás buscando, ¿quieres que sea alguien dentro de tu rango de edad, a lo que llamamos dentro de la camada, gente que está en tu generación, que tiene, por ejemplo,
estudió, fue a la escuela al mismo tiempo que tú, tal vez no en el mismo lugar, pero que tienen las mismas experiencias generacionales. O tal vez estás buscando a alguien un poco más maduro que tú, o madura, o tal vez más joven, y claro, rigiéndome por lo que son las leyes de edad. Ok, estás completamente abierto a las posibilidades, pero alguna preferencia que tal vez estés más inclinado a ella. Ok, muy bien. Sí, eso es la primordial. Ahora te voy a tomar una fotito. Muy bien. Esta fotito no se la vamos a mostrar a nadie. Esta es una foto que va para nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo muchas veces hace compatibilidad por personalidad, pero también por apariencia. No quiere decir que ponga los guapos con guapos o entre comillas feos con feos. No. Aquí no nos regimos por ese tipo de vanidad. Simplemente es para encontrar qué es más congenio con quién. ¿Okay? A ver, vamos a ver hacia el frente, por favor. Ok. Va a haber flash de luz. A ver, aquí vamos otra vez. Puedes ponerte de perfil, por favor. Ahora del otro lado. Claro, como si fuera la cárcel. No, pero esto nos ayuda para el algoritmo. Muy bien. Vamos a subirlo. No te preocupes, todas las preguntas, todas las respuestas, fotografías, no se le proporcionan absolutamente a nadie. Al igual que tú tampoco vas a verlas de ninguna otra persona. Solamente te mostramos las aptitudes de la persona que hiciste match en nuestro algoritmo. Muy bien, ahora por seguridad tuya y de nuestros demás clientes pedimos acceso a tu identidad para buscar en nuestra base de datos que no haya problemas con la ley o problemas legales que pudieran afectar a la compatibilidad de nuestros clientes. Espero comprendas esto. Sí, aquí solamente es para mayores de edad y mayores de 18 años. No hay menores. Así que por ese lado estamos bien. Muchas gracias por tu identificación. Aquí tienes, gracias. Muy bien, hemos creado tu cuenta. Ahora te comento, las preguntas van a ser en 5 categorías. Preguntas básicas, preguntas de tu estilo de vida y tus gustos, preguntas de relaciones y compatibilidad, algunas preguntas diferentes y divertidas para encontrar ese je ne sais quoi, ese no sé qué, y también preguntas acerca del futuro y de tus sueños personales. Bien, entonces nuestra compatibilidad afortunadamente hasta ahora ha sido del 97.5%. Quiere decir que 97 personas de 100 encuentran a la persona que estaban buscando con nuestro algoritmo. Basado en esto, sí te pido que tomes en cuenta las preguntas, que las dijeras, las pienses, que trates de darnos la respuesta más honesta. Nosotros no te vamos a juzgar, no te vamos a increpar absolutamente nada, pero sí deseamos que nos des la respuesta más sincera posible para así poderte tener una compatibilidad perfecta. Bien, entonces bueno, ya tenemos tu nombre, tu edad. Ahora, en 3 palabras únicamente, descríbeme tu personalidad. Muchas veces es lo primero que se nos viene a la mente. Te voy a dar un ejemplo solamente para que lo tomes en cuenta y puedas guiarte un poquito con el tipo de
tres cosas que me describirían a mí. Por ese tipo de cosas que te pido que analices un poquito tus respuestas. Ok, okay, perfecto. Ahora, ¿qué tan importante es para ti las diferencias de edades, ya sea mucho o poco? Bien. Como estás buscando al amor de tu vida, aquí la pregunta que sigue es si prefieres una relación a largo o corto plazo o casual. La ponemos a largo plazo, ¿verdad? ¿Y tienes miras a matrimonio o solamente unión libre? Harás a matrimonio, ok. Importante. No hace falta que me digas si tienes religión, solamente quiero saber si te gustaría un matrimonio solamente por el civil o por religioso, o ambos. Muy bien, muchas gracias. Si te darías, no sabes, cuando recién iniciamos nuestro servicio por allá hace 7 años, estas preguntas no se hacían. Y aunque había compatibilidad, algunos, por ejemplo, querían matrimonio solamente por el civil, otros querían solamente unión libre. Y pues estos desacuerdos a la larga pues chocaban, así que ya empezamos con estas preguntas que son las más fuertes, más potentes, que a veces nos da pena o no sabemos cómo hacerlas saber a nuestra pareja. No sé, tal vez por cosas de personalidad, que no hay confrontamiento, cositas así, pero de esta forma ya tenemos de lado, dejamos eso de lado. Ya las personas que son compatibles es porque están pensando similar en estas cosas. Muy bien, ahora, ¿qué es lo más importante para ti? ¿El sentido del humor, la inteligencia o la bondad? Se vale decir que todas o otra cosa. Muy bien. Lo que yo voy a escribir aquí es totalmente lo que tú me estás diciendo, letra por letra. No estoy interpretando ni nada. Es importante que escriba exactamente como tú lo piensas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la categoría de estilo de vida y gustos. ¿Te consideras una persona más hogareño o aventurero? Bien. ¿Eres una persona noctámbula o más que nada madrugador? Se oye una pregunta sin chiste, pero es tan importante, sí. Ay, porque hay clientes que viven su vida tempranito por la mañana, se levantan a las 5 de la mañana y se van a dormir a las 8. Y hay otras personas que a las 8 apenas están en su actividad más potente y se van a dormir a las 2 de la mañana. Esto es totalmente algo que puede romper una relación, la rutina, porque tienen totalmente horarios de forma distinta, así que es muy importante. Ahora, ¿prefieres un día en la playa, en la montaña o en casa viendo una película? Muy bien. ¿Qué opinas de los videojuegos? ¿Qué opinas del anime o de las películas de animación? Muy bien. ¿Qué tipo de música te gusta y qué canción no puede faltar en tu playlist? ¿Tus bandas o grupos favoritos?
caso, te doy ejemplo, sería The Office. Es una serie que veo sin fin de veces, la he visto más de 30 veces porque me da confort. Algo así para ti, ¿hay algo que, una serie en específico, película en específico que te marque? No tiene que tener un significado, puede ser simplemente por gusto, como te lo digo conmigo. Okay. ¿Te gusta cocinar o prefieres que te cocinen? O tal vez prefieres ir a restaurantes a comer o pedir comida a domicilio. Muy, muy importante. Okay. ¿Cómo te consideras en las labores hogareñas? Ya sea en pues limpiar tu habitación, tu casa, tu entorno, tu automóvil, tu área de trabajo o de estudio. ¿Te consideras una persona ordenada, tal vez un poquito desordenada? ¿Cómo te considerarías en ese aspecto? Okay. Aquí el algoritmo en este tipo de preguntas trata de mantener un balance, ya que muchas personas piensan que se debe de poner, por ejemplo, gente que es extremadamente limpia con gente que es otra extremadamente limpia. Y pues ahí a veces es un choque pues bastante fuerte. Aquí lo que buscamos es más como un balance, como es en la vida, todo es un balance, es saber lidiar lo que es de más a lo de menos, tener esa báscula en medio. Muy bien. Ahora vamos a la sección de relaciones y compatibilidad. ¿Cuál es tu lenguaje de amor? Palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio, contacto físico. Bueno, te comento, por ejemplo, palabras de afirmación que te gusta que te digan te amo, me encantas, lo hiciste muy bien, gracias por esto, que te lo estén afirmando verbalmente todas estas situaciones. O tal vez el tiempo de calidad, que tal vez aunque no sean muy verbales en esto, pasen tiempo contigo, que te acompañen a hacer las cosas que te gusten a ti, o te acompañen en momentos difíciles, que estén siempre para ti. Claro que con sus claro que con un balance. También sería, por ejemplo, regalos que te gusta que te apapachen con obsequios, con saliditas, comidas, regalitos o actos de servicio que te ayuden, por ejemplo, que te cocinen para ti, que te ayuden a arreglar tu ropa, que hagan cosas lindas por ti, servicios de esta forma. O más contacto físico, que estar con la manita siempre tomada, abrazos, besos, caricias. Estas situaciones también puede ser algo combinado. Muy bien. Ahora, en una relación, ¿te consideras la persona más romántica o más práctica? Aunque no hayas tenido tal vez alguna relación seria antes, ¿tú cómo te considerarías? Muy romántico, eres más práctico, un poquito más pragmático tal vez. Ok. Ahora platícame, ¿cuál ha sido la mejor cita de tu vida? Si no has tenido ninguna, puedes escribirme cuál sería para ti la mejor cita de tu vida. Cita romántica, sí. Bien.
salir a bailar o en exceso, cosas así de ese tipo. Y ahora green flags tuyas. Ok, perfecto. Ahora red flags en una persona. Okay. Y green flags. Ahora en el pasado, ¿cómo has manejado las discusiones en una relación? O si no has tenido alguna relación, ¿cómo lo manejarías? Si puedes darme ejemplos. Perfecto. Ah, me encanta eso. Muy inventivo. Muy bien. Esa fue la sección de relaciones y compatibilidad. Vamos ahora a preguntas divertidas y diferentes. Si fueras un personaje de una película o serie, ¿quién serías y por qué? Sí, solamente un personaje, por favor. Okay, lo voy a escribir tal cual me lo estás diciendo. ¿Y el por qué? Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora, si nuestro algoritmo pudiera emparejarte con una celebridad, ¿quién sería? Ok, no lo conozco, pero vamos a agregarlo aquí ya. El algoritmo va a saber. Ahora, ¿qué superpoder te gustaría tener y cómo lo usarías en una cita? Ay, qué divertido, me encanta. Ok. Ahora, si tuvieras que describirte a ti mismo con un meme, solamente un meme, ¿cuál sería? Ok. Ah, sí, 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 lo conozco. Me encanta, de hecho. Ahora, si te dieran $1.000.000 para gastar en una cita soñada, solamente en una cita, ¿qué harías en esa cita?
a ser enviados a lo que es tu correo electrónico, que discúlpame, no te lo pedí. ¿Me podrías dar? Ok, muy bien. Aquí te van a mandar 3 opciones, te voy a comentar, en el que vas a tener 3 citas. Muy bien, estas 3 citas vienen dentro de tu paquete, viene todo incluido, lo que es cena y película con 3 diferentes personas que van a ser compatibles a ti. Estas otras personas también tienen otros 3 que sería, entre comillas, opciones. Esto es para expandir lo que es la compatibilidad. Aquí lo que estamos buscando es encontrar una compatibilidad casi al 100%. No significa que la primera persona con la que vas a tener tu cita sea el amor de tu vida. Puede que sí, a veces a la primerita y las 2 personas congenian y de ahí se van, pero te digo, es casi garantizado el 97% que dentro de esas 3 personas encontraremos la compatibilidad perfecta para ti. Dentro de tu paquete incluye lo que es el acicalamiento, que sería el servicio de maquillaje y peinado aquí con nosotros, que sería un día, el mismo día de tu cita, pero más temprano. Nunca se van a encontrar las personas porque vienen en diferentes horarios para lo que es el servicio de acicalamiento. Aquí no vamos a cambiar su estilo de cómo se ven, simplemente es, por ejemplo, caballeros, un retoque en el corte de cabello, acicalamiento general, lo que normalmente haríamos. Para damas puede ser maquillaje ligero como ellos gusten, y lo que sería peinado, pero no al grado de cambiarles como se ven en su fotografía. Esto es simplemente para prepararles para la cita. Bien, y ya de ahí tendrían lo que serían sus vouchers, unos cupones que les vamos a dar a cada persona para que asistan a estos lugares en los restaurantes que tenemos ligados a nuestra compañía. Todos son deliciosos, muy deliciosos. Tenemos opciones veganas, vegetarianas, y tenemos opciones también más casuales para las personas que tal vez no les gusta ese tipo de lugares que son, entre comillas, muy románticos. Dependiendo de la compatibilidad es lo que iría saliendo en nuestro resultado, y esto te va a llegar directamente a tu correo. Ahora, el costo ya de todo el paquete es el que me estabas comentando cuando llegaste aquí con nosotros, el paquete que pediste del amor de tu vida, que puedes verlo por aquí. Esto ya incluye pues todo el servicio que hicimos el día de hoy, servicio de acicalamiento y el servicio de las citas, que ya viene totalmente incluido. También propinas en los restaurantes, no necesitas dar absolutamente nada. Nada más das tu cupón y ya con eso sería todo. Ok, entonces vamos a hacer los puntos finales. Si puedes leer aquí en la pantalla de enfrente, este es el contrato que estás firmando con nosotros, en el que nosotros te estamos prestando este servicio de nuestro algoritmo y estás pagando por estas citas y servicio de salón de belleza. Sí. Ahora, aquí hay casos, han sido, en lo que yo he estado trabajando aquí, 2 casos que no hemos logrado encontrar la compatibilidad. Sin embargo, con tu contrato te garantiza que vas a tener otra ronda. O sea que si en esta ronda no lo pudiste obtener, vas a tener otra ronda. Podemos incluso hacer un servicio de coaching para apoyarte tal vez en los lugares que están un poco débiles en tus respuestas, y nos puede ayudar a encontrar una mejor compatibilidad. ¿Sí? Muy bien. Si gustas